En Tenerife, en el municipio de Vilaflor, a 1400 metros sobre el nivel del mar, José Blanco visita el Hotel Villalba. Veamos quién es José Blanco. José Blanco es el inquieto que al final lucha por conseguir los objetivos del cliente, como es el caso. Hoy estamos en un lugar maravilloso, que fuera de que es un hotel especial, como es el Villalba Spa, donde estamos, que es una referencia única en Canarias por su situación de altura, su belleza, su quietud, yo que sé cuántas cosas se diría de este establecimiento, ¿no? Pero este establecimiento fundamentalmente es respetuosísimo con el medio ambiente. Yo diría que hoy es posiblemente el que menos impacta en CO2, el que mejor huella de carbono tiene de Canarias. ¿Por qué? Porque, como dice la propiedad, sus pinos no los ha cortado. Y sus pinos son unos verdaderos consumidores de CO2, son unos generadores de oxígeno. Entonces, en su parcela no ha cortado un solo pino. Entonces, hemos montado una planta estratégica fotovoltaica. Ahora estamos en un proceso absoluto con la herramienta, la telemedida, de hacer inmótica, de automatizar, de simplificar, mejorar el consumo, el adecuar nuestra producción fotovoltaica, nuestra capacidad de almacenaje. O sea, es una empresa responsable en todo lo que estamos proponiendo para decirle, por ejemplo, a aquel cliente lejano, como es el sueco, el finlandés, esa nueva juventud que no quiere subir a un avión porque contamina. No. Hoy este hotel es capaz de devolverle oxígeno, más del que han consumido, más del CO2 que han, han volcado por ese movimiento para venir a visitarnos. Entonces, esto también marca un hito en el proceso que llevamos toda la planta hotelera en cuanto a la responsabilidad se refiere con el medio ambiente y el mimo a la tierra. Entonces, ¿José Blanco qué es? José Blanco es el responsable y el CEO y el coordinador de todo esto, pero evidentemente sin el cliente que esté concienciado para hacer todo esto, que ya esta empresa es un ejemplo. Obviamente sus propietarios son, como digo, vehementes seguidores de la naturaleza, porque lo son, porque son pioneros, una familia pionera en el turismo. Entonces, obviamente favorece muchísimo nuestra labor y la del equipo. Los técnicos lo tienen facilísimo porque el objetivo se ha conseguido durante mucho tiempo. Llevamos con él bastantes años siguiendo los procesos y es un absoluto éxito, ¿no? ¿Qué es Camino hacia el Cero y qué propone el Clúster SESI? El Camino hacia el Cero que propone el Clúster es un plan estratégico que se caracteriza porque por unos procesos que hoy están dispersos, lo que se ha hecho fue agruparlos en procesos que luego después son procesos integrados. Cuando nosotros analizamos escuetamente cada proceso, pues da lugar a que luego pueda convertirse en un proyecto único y, podríamos decir, inmejorable, ¿no? Para poder actuar en el objeto fundamental, que es el ahorro de la energía y la eficiencia energética en su máxima expresión, ¿no? ¿Es realmente posible pagar 0 euros de factura eléctrica? Es realmente fácil, ya no posible, incluso es fácil, porque lo que hacemos es actuar con los especialistas y con las empresas que son especialistas en cada uno de los procesos. Lo que hacemos es actuar de una forma muy objetiva y con 3 procesos iniciales logramos el objetivo de forma muy sencilla. Deberíamos entonces conocer cada proceso y preguntarnos cómo ustedes actúan en ellos. Nosotros, eso es fundamental, claro, identificar cada uno de los procesos en todo el 360 que estamos haciendo, desde el momento que se consume la energía, en todo lo que pasa hasta que se consume, ¿no? Hay 3 procesos que son fundamentales, que son la compra de energía, la telemedida, fundamental, y acto seguido la fotovoltaica. Esos 3 son el primer pilar. Y luego, a partir de ahí, tenemos el sistema de gestión integrado, que lo hacemos al amparo de la 50.001, el controlar los equipos, el inmotizar, el gestionar el encendido y la programática, que es fundamental,
la iluminación, incidir muchísimo en la iluminación, incidir muchísimo en el uso de la instalación y a partir de ahí buscar puntos de valorización, como es el caso de la movilidad, los vehículos eléctricos, ¿no? El que podamos tener a nuestros clientes servidos con enchufes para que puedan cargar sus coches mientras descansan. Es fundamental. Entonces, esos son los puntos de valorización, pero fundamentales son los tres primeros. ¿Nos pueden exponer cómo actúan en la compra o qué métodos utilizan? La compra de energía tiene dos métodos, el mercado libre y el convertir al cliente en consumidor directo en el mercado, ¿no? Para abreviar el CDM, que le llaman modernamente. El mercado libre ofrece dos fórmulas, lo que es el pass-through, que es el paso directo a la subasta diaria en el mercado OMIE, y el pass-pull, que es el paso directo al mercado de futuros. Entonces, hay dos métodos de compra genéricos, que son el mercado libre y la compra directa en el mercado por parte del cliente. Esos son los dos caminos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de comprar en un sitio u otro? Ambos, o sea, el más ventajoso y el que estamos en este momento de convulsión ahora mismo recomendando y al que estamos abocando a nuestros clientes es el consumidor directo en el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a comprar en el lugar donde compran las comercializadoras que luego en el mercado libre nos revenden la energía. Entonces, ¿qué tres métodos de compra tenemos ahí? Tenemos la compra diaria en el mercado diario, en la subasta diaria e intradiaria. Que esto ahorra con respecto a un pass-through en el mercado libre, nos ahorra entre un 10 y un 15%. A partir de este momento, ¿qué otras ventanas tenemos abiertas de esas tres grandes puertas? Tenemos la compra a futuros, que por ejemplo, el precio de hoy está en torno a los 250 euros el megavatio hora, y sin embargo en futuros comprando a 4 años no llega a 50 euros megavatio hora. Entonces, el otro camino es la compra directamente a productor, el que podamos comprar lo que se llama con la entrega física de la energía en bilateral. El bilateral es comprar directamente a productor fotovoltaico, comprar directamente a productor eólico, directamente saltos de agua, directamente podemos comprar a centrales nucleares. Es decir, esto nos permite que podamos comprar de consumidor, o sea, de productor, directamente nosotros al consumidor sin intermediarios. Entonces, obviamente el ser consumidor directo en el mercado es la mejor opción. ¿Cuál es el único defecto? El mercado es muy estricto en cuanto al tema financiero y la capacidad financiera se refiere. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad para avalar toda la energía que compramos y al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad para avanzar 45 días de consumo de energía. Luego, evidentemente, el mercado cobra semanalmente o con factura mensual en función de la especialidad que elijamos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es más ventajoso? El comprar directamente en el mercado. Ese es el camino para poder estabilizar la factura eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para convertirse en CDM? Para convertirse en CDM, como acabo de decir, hay que tener una capacidad financiera y la empresa saneada. Porque evidentemente el mercado va a exigir una garantía. Si compramos, por ejemplo, en bilateral, tenemos que a 4 años, o compramos a futuros, tenemos que emitir una garantía, que puede ser un aval de cadución perfectamente, y tenemos que emitirlo por todo el tiempo de contrato. Y tiene que avalar el total del consumo que vamos a tener en ese tiempo, hay que avalarlo. Y luego después hay que tener capacidad financiera para avanzar esos 45 días en el caso de comprar en la subasta diaria y en el intradiario, o tener, evidentemente, una capacidad financiera. No cabe ningún tipo de retraso porque el mercado en este sentido es muy estricto. Pero, evidentemente, poder abaratar por ir a comprar a futuros o comprar bien en un bilateral un 200 o un 250% con respecto a lo que estamos pagando ahora mismo, evidentemente no tiene color. Por lo tanto, ese es el mejor sistema, ¿no? Para el caso de no poder convertirse en CDM, ¿qué modalidad es la más aconsejable? Nosotros llevamos aconsejando y trabajando con nuestros clientes durante entre 5 y 6 años. No hemos jamás trabajado a pass-pull porque siempre hemos considerado, porque así lo dijo en el mercado,
lo dice el histórico de la Comisión del Mercado de la Competencia, que durante los últimos 5 años, el de haber comprado a precio fijo a haber comprado en indexado, ha habido un 17% de diferencia con respecto entre esas dos fórmulas, ¿no? Entonces, bien es cierto que la condición para lograr que no tengamos desvíos propios es ese otro compartimento tan importante que es la telemedida. La telemedida es fundamental, ¿no? Teniendo telemedida, el consejo es comprar siempre en pass-through puro. ¿Cuál sería el comportamiento siguiente? Como vengo diciendo, y aboca todo esto, aboca a esa herramienta fundamental, es la telemedida. La telemedida es como la piedra angular, es la herramienta que interactúa con cualquier fórmula de compra, es una herramienta que interactúa también con cualquier modo de producción en fotovoltaica y que al mismo tiempo nos ayuda a liquidar. ¿Qué es esa herramienta? Si nosotros queremos ser CDM, compradores directos al mercado, es el propio mercado el que nos exige que tengamos telemedida. La telemedida, evidentemente, en ese caso, es para calcular lo que necesitamos hora a hora. Eso evita desvíos. Entonces, el desvío es una cosa muy grave en la estabilización del mercado, ¿no? Y por eso lo penalizan tanto. La telemedida es fundamental si vamos a hacer un pass-through en el mercado libre, es elemental para también evitar desvíos, es elemental si, por ejemplo, queremos hacer autoconsumo con fotovoltaica y esa diferencia volcarla con derecho a monetización. Obviamente tenemos que tener un sistema que nos liquide hora a hora, tal y como establece, ¿no?, el descompuesto de todos los ATR y todos los componentes de una factura eléctrica. Es obligatorio tener ese programa. Por eso la telemedida es fundamental. Y luego después es perfecta para ajustarnos la potencia, para evitar energía reactiva. Es fundamental para implantar un sistema de gestión energético o una certificación. Si queremos la 50001, que es la que nos van a exigir nuestros clientes y que ya lo están haciendo, ¿no?, que es la que certifica que nosotros hacemos un uso correcto de la energía y somos sostenibles en ese sentido, evidentemente es elemental el que nosotros tengamos esa herramienta para poder hacer un uso correcto y automatizar, en todo caso, todo lo que es el establecimiento. Por lo tanto, es una herramienta imprescindible, ¿no? ¿Cuál sería el compartimento siguiente? El compartimento, digamos, este tercer compartimento, que es primordial, como dice la propia pregunta, ¿no? ¿Por qué es primordial? Porque ese es el que nos lleva realmente hacia el cero. Entonces, lo primero que aconsejamos es explorar toda la capacidad que tiene el establecimiento de hacer autoconsumo con fotovoltaica en las techumbres, en los espacios donde podamos instalar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque tiene unas ventajas. Normalmente tiene un 45% de subvención. Entonces, claro, si usamos la subvención, tenemos en cuenta el 45% del costo de la instalación que nos lo devuelve el Estado. A partir de ahí no tenemos peaje, es decir, no tenemos que pagar nada por transportar esa energía que producimos de la planta a nuestra propia instalación. Y a su vez no tiene ningún tipo de impuesto. Lógicamente debiéramos explorar y dar como prioritaria ese tipo de instalación. A partir de ese momento, obviamente la fotovoltaica sigue otros procesos, ¿no? ¿Cuál es el máximo de producción que obtenemos con respecto a nuestra demanda de energía eléctrica? Es una pregunta muy inteligente porque bien es cierto que para seguir caminando en el proceso hacia el camino hacia el cero y seguir haciendo inversión en la explotación fotovoltaica, que es el camino para poder tener una valorización y una rentabilidad en este proceso, la pregunta es fundamental porque el sol solo nos va a permitir el 25,88% del tiempo que son las 24 horas del día que nuestro establecimiento sigue consumiendo energía. Entonces, tenemos que ir a buscar el 74,12% de forma obligada, o sí, no hay otra alternativa, ¿no? Pero si tenemos un déficit del 74,12%, ¿cómo podemos llegar a 0 € de coste de la factura eléctrica? ¿Cómo podemos llegar a 0 euros? Ahí está la clave.
Entonces, lo que estamos proponiendo es, fuera del establecimiento, primero para el caso de que no seamos capaces de cubrir ese 25,88, y luego el resto es para volcarlo hacia la venta en bilateral a terceros. Entonces, para eso, evidentemente, ya tenemos que montar plantas externas, ¿no? Tenemos varias estrategias al respecto, que son muy interesantes, y con eso, vendiéndole a terceros, apalancado fundamentalmente en más de nuestros 3.500 clientes, que no pueden llegar a esa opción de cubrir ni siquiera ese 25%. ¿Por qué? Porque o bien es un restaurante que está en una calle, o bien está en un edificio que no se lo permiten. Entonces, ese tipo de cliente es el que verdaderamente sustenta esa compra y ese retorno de inversión para lograr que ese 74% se cubra, ¿no? ¿Han tenido en cuenta las instituciones para favorecer el proceso? Hemos tenido en cuenta las instituciones hasta el punto de que la más importante de todas se ha convertido en la Consejería de Agricultura. Porque los polígonos industriales tienen bastantes dificultades a la hora de establecer acuerdos, ¿no?, para lograr que haya un equilibrio entre la nave, lo que produce la nave, y la demanda que requiere, por ejemplo, el hotel, que no tiene capacidad para tener su fotovoltaica, ¿no? Entonces, hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Agricultura para crear un verdadero 360, para que al mismo tiempo podamos hacerlo sobre invernaderos que den lugar a un déficit, a solventar ese déficit que tiene el gobierno de llegar al 30% de la producción en ecológico. Ahora mismo está en torno al 7%, hay un camino larguísimo que recorrer. Entonces, nos han abierto las puertas de par en par y han entendido que es un sistema que ayuda a ambas partes, ayuda al hotelero a conseguir la energía que necesita, valorizar esa energía que necesita para defenderse de ese 72 o 74,12%, y a su vez el agricultor también se beneficia porque tiene el consumidor de esos productos, así como tiene el proveedor de residuo orgánico para convertirlo también en abono. Por lo tanto, no estamos contaminando, estamos haciendo una agricultura ecológica y a su vez ambas partes están beneficiando de la producción fotovoltaica, ¿no? O sea, entonces es muy interesante. Claro que hemos acudido a las instituciones, ¿no? ¿Por qué la agricultura? La agricultura precisamente porque en el orden urbano, en el orden legal, ¿no? O sea, pues es un tipo de territorio que nos ofrece los espacios adecuados, la estrategia de instalación también nos evita grandes costos, nos mitiga la inversión y evidentemente entendemos que favorecemos a tres partes. Favorecemos la agricultura, favorecemos al gran consumidor, que es la planta hotelera, que no se puede defender ante este caos que está ocurriendo en la energía, pero también estamos favoreciendo a terceras y pequeñas empresas que no pueden acceder ni siquiera a ese 25%. Entonces, por eso pensamos en la agricultura, ¿no? Por lo que expresa, se entiende que se va a producir por encima de la demanda para autoconsumo. Entonces, cabría preguntar, ¿a quién va dirigida esa energía? Eso es lo que vengo diciendo. Si nosotros, esto es una economía de escala, o nos hemos basado el análisis se ha basado en la economía de escala, es decir, alguien al final tiene que ser el consumidor final, y el consumidor final ha de ser aquel que hoy no tiene capacidad para defenderse, ni puede ser consumidor directo en el mercado, porque evidentemente ni las comercializadoras se lo ofrecen, ni tampoco, evidentemente, ellos tienen una capacidad económica a veces para poder hacerlo, y más en estos momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, ni siquiera pueden ir a buscar en sus cubiertas el 25,88% que teóricamente bien pudieran perfectamente producir en sus cubiertas, pero no pueden hacerlo porque están en una calle, están en un centro comercial o están en un lugar, un edificio, donde evidentemente no pueden acceder a la cubierta. Entonces, estamos en este caso consiguiendo valorizar ese exceso de energía, el que estamos provocando en la agricultura, para que a fin de cuentas al primer gran consumidor, que es el hotelero, pueda obtener beneficios
rentabilidad económica para poder, obviamente, defenderse ante ese 74,12%. Entonces, ¿quién es el cliente más importante? El que hace posible que este plan se pueda llevar a cabo. La pyme, el pequeñito comercio, el restaurante, la restauración, los bares, todo esto, esos pequeños negocios, son a fin de cuentas los que son capaces de sustentar este proyecto que, como puedes observar, ha sido muy sencillo llegar al cero. Porque a fin de cuentas lo que somos nosotros somos el compañero o el partner perfecto, dado que son nuestros clientes. Entonces lo que estamos haciendo es interaccionando y estar dentro de un 360 todos los actores que realmente son los que hacen que esto pueda ser. Pero ha sido muy sencillo. Hemos, por cerrar, ¿no?, este tema, es simplemente muy sencillo. Hemos controlado nuestra compra, hemos entendido que la telemedida es imprescindible y a su vez entendemos que la fotovoltaica, estratégicamente bien implantada, pues da lugar a que tengamos economía. Con todo esto, evidentemente, estamos favoreciendo en cumplir las normas que el tour operador y el cliente nos exige. Y estamos favoreciendo también en que no utilizamos combustibles fósiles. Estamos favoreciendo que la tierra produzca en ecológico. Estamos favoreciendo el kilómetro cero. Estamos favoreciendo nuevos sectores de empleo, nuevas alternativas para emprendedores que pueden entender que en una tierra moderna, automatizada, pueden tener buscar un lugar donde defender sus familias y la economía, ¿no? Entonces, ha sido muy sencillo, ¿verdad?